Muchas gracias. Al contrario. Bienvenido, licenciado. Tiene usted, conforme a la convocatoria, 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buena tarde. Saludo respetuosamente a las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, en particular a la presidenta Kenia López Rabadán. Muchas gracias. Y procedo a entrar en materia. Desde los inicios de mi trabajo con la comunidad, siempre me he caracterizado por fomentar, proteger e impulsar los derechos humanos. Así lo fue cuando, incluso ya teniendo cargos de dirección, tuve la posibilidad de implementar diversos programas. E incluso ya estando al frente de la demarcación de Azcapotzalco, en su momento en el año 2006, firmamos un convenio marco de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, con el hoy senador Emilio Álvarez y Casa. Este convenio nos permitió establecer programas de ayuda a grupos vulnerables. Teníamos dentro de este marco ayuda para gentes con discapacidad, madres solteras, mujeres sujetas a la violencia, jóvenes. Emprendimos una serie de programas que fueron en beneficio de ellos. A todos estos grupos se les dio un acompañamiento en el ámbito jurídico, psicológico. Establecimos programas que se les benefició. Posterior a ello, ya en el ámbito legislativo, tuve la gran posibilidad y el honor de impulsar leyes con un alto sentido en materia de derechos humanos. Habiendo hecho este antecedente, procedo a hacer las propuestas en específico que planteo para efecto de encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El artículo primero constitucional establece las obligaciones del Estado mexicano, que son prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños a las personas víctimas de los derechos humanos, que les hayan violentado sus derechos humanos. Habiendo revisado el informe especial sobre el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de fecha 3 de enero del 2019, a fojas 26, encontramos el estatus de los puntos recomendatorios de los 3 órdenes de gobierno desde 1990 hasta el 3 de enero de 2019. Hay 2 rubros que quiero destacar y que es justamente el ámbito de la reparación del daño. Aquí observamos en este apartado reparación del daño, indemnización, atención médica y o psicológica. Dentro de un universo de 15,019 recomendaciones, tenemos 779 concluidas y 279 en trámite. Pero quiero hacer especial énfasis en la siguiente: reparación del daño en términos de la Ley General de Víctimas. Y esta es la cifra que a mí me llamó sobremanera la atención. Tenemos 8 concluidas y 145 en trámite. Les comentaba que tuve la gran oportunidad y el honor de participar en la elaboración de leyes, que fue precisamente en esta de la Ley General de Víctimas, misma que fue publicada en enero del 2013. De esta Ley General de Víctimas se derivan una serie de normas, como fue el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y también se estableció lo que es el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, que es el CEAV. Este comité es el que se encarga de darle seguimiento justamente a estas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la pregunta es aquí válida y la hago en esta mesa de manera sumamente respetuosa. Se hace todo un andamiaje jurídico. La Ley General de Víctimas establece el Sistema Nacional de Apoyo a las Víctimas, se hace el CEAV, el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, y tenemos 8 recomendaciones.
8 recomendaciones de la fecha del 2013, de enero del 2013 al 2019, que han sido concluidas, solamente 8. Y la pregunta es, tenemos un aparato tan enorme, un aparato tan enorme que la pregunta es si es válida el hecho de estar con este tipo de recomendaciones. ¿Cuál es la propuesta en concreto? La propuesta que hago es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dé un seguimiento puntual a sus recomendaciones a través del CEAP, que por cierto ahorita también está próximo a nombramiento a través de esta soberanía, para efecto de que tengamos la certeza de que se le da cumplimiento y sobre todo se le sirva a la ciudadanía, que eso es el objetivo de todos estos andamiajes jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que tengamos certezas y le demos la tranquilidad a la ciudadanía. Esa es la propuesta en específico, aunque traía algunas otras más, pero bueno, ya me hicieron llegar mi tiempo concluido. Estoy a sus órdenes, muchas gracias. Gracias, licenciado. El senador Álvarez Casas, por favor. Vamos a hacer, conforme al formato, una pregunta y un caso enviado por las organizaciones. Licenciado Carvajal, sí. ¿Qué opina de la situación de las personas desaparecidas en México? Es la pregunta y el caso. Ante las políticas que no garantizan la seguridad e integridad de las personas migrantes, ¿cuáles son las acciones que emprendería como presidente de la comisión para protegerlas y cuáles recomendaciones formularía y a qué instancias? Precisamente dentro del marco del Día Internacional de la Desaparición de Personas, el 30 de agosto de este año, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció al Comité contra la Desaparición de Personas, dependiente de la ONU, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, circunstancia que tenía varios años, varias administraciones que no lo habían reconocido. Y eso nos da margen, nos da la posibilidad de que ahora podamos tener relatores de la ONU, incluso aquí en el país, para efecto de que vean esta parte de la desaparición forzada. Una de las propuestas que trae, y qué bueno que sale a colación, es que nosotros nos sumemos como Comisión Nacional de Derechos Humanos a la agenda federal, porque se estableció derivado de esta propuesta, de este reconocimiento, hacer una invitación formal al comité para el segundo semestre del año 2020, en donde proponemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde este momento se sume a la agenda. El último informe del entonces secretario de Gobernación del año pasado, en agosto del año pasado, refería un promedio de 37,000 gentes desaparecidas. Desafortunadamente, más o menos desafortunadamente, esta gente no se sabe dónde está y qué estamos haciendo al respecto. De manera específica, incluso nosotros, de manera personal, yo conozco gente que ha desaparecido. Se fue a trabajar al noreste de la República, Omar Cerecedo y Jorge Miranda, abogados ambos. No regresaron. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mi propuesta es esa, sumarnos desde este momento para efecto de que nos sumemos a esta agenda con el gobierno federal y con el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas. Eso sería en concreto. Gracias. Senador Álvarez y Casas y senadores. Gracias. Ya hemos venido trabajando algunas preguntas de perfil. Entonces me corresponde preguntarle a usted, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? Ninguno, senador. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses actualmente? Ninguno. ¿Ha estado involucrado en casos de corrupción? No. Gracias. Me reservaría una pregunta al final. Gracias. En cuanto a los factores de independencia personal, le pregunto, ¿cuenta con independencia político-partidista? ¿No compromete su actuación en función de una afiliación partidista? Actualmente no estoy afiliado a ningún partido. Orgullosamente he militado en partidos, es cierto. Es un pasado que no voy a negar. Sin embargo, hoy todo mi esfuerzo y mi energía está en conseguir encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual me obliga a ser totalmente imparcial. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias.
En caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración de 3 de 3, declaración patrimonial, de intereses y fiscal? Por supuesto, senador, sin dificultad. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No, nunca. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No, ninguna vez. Muchas gracias. Al contrario, senador, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. En cuanto a su experiencia, le pregunto, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, por supuesto. ¿Usted ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, ¿Cuenta con una capacidad de diálogo con sociedad civil, academias, colectivos o algunos otros? totalmente. Gracias. Si me lo permite, senadora, Sí. de hecho, en su oportunidad en la demarcación establecimos el primer albergue para atención de la mujer maltratada. Uno que fue punta de lanza en la Ciudad de México, lo cual, bueno, fue muy bueno porque allí es donde se involucraba y se les daba un acompañamiento de manera integral a la mujer y a su familia en función de la violencia. Gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Le quiero preguntar para usted cuáles son las principales autoridades que violan los derechos humanos en nuestro país y qué hará usted frente a las autoridades que no acatan, que no observan, que no aceptan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y una tercera es, usted ha militado en partidos políticos, pero ya muy anteriormente, Sí. pero ¿viene usted recomendado actualmente por algún dirigente de partido político alguno? Gracias, senador. Perdóneme, licenciado, vamos a concluir la ronda y tendrá usted 4 minutos para Ah, contestar, si es tan amable. Sí, gracias. Licenciado, ¿usted considera que haciendo vinculantes las recomendaciones de la comisión se solucionarían los problemas de ilegalidad, impunidad y corrupción en la materia? Gracias. Dos preguntas muy puntuales. Usted trabajó en la PGR, Es correcto. ¿no? Usted fue titular de la unidad especializada para la investigación de delitos contra el ambiente y previstos en leyes especiales. Ah, sí. Y posteriormente integró el equipo de asesores del Procurador General de la República. Es correcto. Entonces, en función de esa experiencia, ¿cuál debería ser la relación de la CNDH con la Fiscalía? Digamos, hay un tema, ¿no?, de la cantidad de denuncias que hay hacia la PGR. Es correcto. Entonces, ¿cuál debería ser la relación? Y la segunda es, ¿qué sentido le daría la facultad de investigación de violaciones graves de la CNDH en el caso de los 14 civiles que fueron muertos en el supuesto enfrentamiento en la ciudad de Tepochica, en Guerrero, recientemente? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Yo solamente quiero preguntarle su posición sobre una denuncia penal en su contra cuando era jefe de la delegación en Azcapotzalco por la comisión de delitos como falsedad de declaraciones a una autoridad judicial. Y la otra, ¿qué acciones de inconstitucionalidad conoce que ha promovido la CNDH? ¿Hay alguna que considere necesario promover? Gracias. Gracias. Licenciado, de mi parte solamente preguntarle, mencionó usted que había tenido un convenio de colaboración cuando, de hecho, el senador era Presidente ombudsperson de la de aquí, de la Ciudad de México, como jefe delegacional en aquel Todavía momento. entonces. Yo fui legisladora, no recuerdo muchos. ¿Se acuerda usted, además de usted, quién más presentó algún convenio de esa materia? Sí, Sí. gracias. Sí, empiezo entonces. Sí, muchas gracias.
Ninguna otra demarcación en aquel entonces, de hecho fuimos punta de lanza en aquel momento firmando este convenio, ninguna otra más, hasta donde yo tuve conocimiento, ninguna otra más firmó el convenio. Senadora, respecto a la denuncia por falsedad en declaraciones, no tengo conocimiento, jamás se me notificó oficialmente, de hecho no comparecí. Es un tema que, pues bueno, sí tenemos que revisar porque nunca comparecí por falsedad en declaraciones, jamás. Acciones de inconstitucionalidad, pues todas aquellas que sean necesarias cuando se vulnere justamente los derechos humanos y haya una contradicción en cuanto a la normatividad y lo que se emita por parte de alguna de las autoridades que serían las que violenten los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cuál sería la relación de la Fiscalía, hoy Fiscalía General de la República? Invariablemente tiene que ser de una estrecha colaboración. Porque si bien es cierto, hay facultades muy bien definidas en función de lo que es la Fiscalía, que tiene una facultad de investigación. A nosotros, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le crea la facultad de investigación, pero no con el potencial que tiene la Fiscalía. Sin embargo, una de las autoridades que mayormente, y aquí sirve para responder la pregunta de quiénes son las autoridades que tienen mayor número de denuncias en materia de derechos humanos, es precisamente la Procuración de Justicia, por vía de la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano, son ambos en ese orden, es correcto. Y la vinculación tendría que ser sumamente estrecha para poder dar cauce a una serie de violaciones en materia de derechos humanos, obligado es. En el tema de Topo Chica en Guerrero, eso es necesario hacer investigaciones para efecto de determinar si hubo, como se refiere en los medios de información, una ejecución. Hasta donde se tiene conocimiento y se han iniciado ya las pesquisas necesarias para integrar la carpeta de investigación, al parecer fueron sembrados. Aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que asumir de oficio, porque es un delito grave, es un delito de lesa humanidad, de hecho, la desaparición forzada y la ejecución propiamente, que es el término. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado, por su presencia. Gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Por estar esta tarde. Sí está.